¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y la cerramos precisamente hablando de Bolivia. Y es que el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz se encuentra en Estados Unidos. Luis Fernando Camacho viajó a Washington con la intención de reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lo recibió efectivamente, para agradecer el informe de la organización sobre las pasadas elecciones del 20 de octubre y también para hablar sobre lo que les espera en esta próxima elección en el 2020. También buscaba presionar por la búsqueda de una respuesta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección como un derecho humano. Pero todo esto en el medio de una polémica aún por un audio filtrado en el que hablan él y el líder cívico potosinista Marco Pumari. Luis Fernando Camacho es mi invitado esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu LFC. LFC de Luis Fernando Camacho. Conclu LFC. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta numeral Conclu LFC. Ahí le digo, por si no lo sabía, Luis Fernando Camacho va a estar aquí en el estudio, aquí. No va a ser a distancia, está aquí conmigo en el estudio. A ver, vamos a hacer un repaso. Ya pasó en México, ¿no? Ahora la controversia se traslada a Argentina. La controversia que tiene nombre es Evo Morales, el objeto de polémica. Sobre todo en lo que se refiere a lo que puede o no puede hacer el expresidente en calidad de refugiado. Desde el gobierno interino de Bolivia insisten en que Morales no debe hacer política. Este viernes la canciller Karen Longarik aseguró que Morales, y cito, estaría absolutamente prohibido, inhibido de emitir opinión política contra el país que supuestamente lo persigue. Ayer mismo me lo decía aquí en este programa la canciller Longarik. Esas declaraciones, por supuesto, respondían a los comentarios en Twitter del expresidente, porque hoy Morales ha tuiteado 5 veces y todas han sido para referirse al gobierno interino de Bolivia. Primero acusó al ejecutivo de Yanine Áñez de querer volver a tiempos pasados, refiriéndose a supuestas privatizaciones de empresas estratégicas con el presunto objetivo de favorecer a las transnacionales. Según reportan medios locales, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural dijo que las compañías administradas por el Estado, con señales de ineficiencia, tienen que ser negociadas y manejadas por firmas privadas. En otro tuit, Evo acusó al actual gobierno de destrozar la economía del país en menos de un mes. Cuando Morales llegó a Argentina, las autoridades le aconsejaron que evitaran las declaraciones políticas. Es evidente, y esta era la pregunta que hacía yo ayer, ¿honrará Evo Morales el acuerdo que tuvo con el canciller argentino así como lo expresaba? Pues la respuesta aquí está, es evidente que no la está honrando, no está honrando este acuerdo. Perdóneme usted. Y bueno, la petición ha sido ignorada, ¿no? Hay 5 pruebas de esto, son 5 tweets. Y será difícil de cumplir si Morales finalmente termina dirigiendo desde ahí la campaña de su partido, el MAS. La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina no especifica que un refugiado no deba hacer declaraciones políticas, es decir, no es legislación, Se sobreentiende que por costumbre no debería. Y además estaba hablado de alguna u otra forma o acordado de alguna otra forma con el canciller de Argentina, que así lo dejó saber. Pero en este caso los límites de la libertad de expresión de Morales van a depender de la tolerancia entonces del país anfitrión y del gobierno en turno, en este caso de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y en ese sentido han encontrado en Argentina pues prácticamente el mejor de los aliados. Ignacio Grimaldi nos tiene el informe. La comunidad boliviana más grande en el exterior, un presidente y una vicepresidenta cercanos y el lugar donde pidió refugio. Todo eso es lo que hoy une a Evo Morales con Argentina, una relación que todavía es más antigua. Nunca podemos olvidar lo que hizo Néstor por nosotros, en Argentina y en Bolivia. Eso decía Evo Morales al salir del velatorio de Néstor Kirchner. Desde ese momento, Cristina Fernández y Evo mantuvieron al menos un encuentro por año hasta que la mandataria dejó el poder.
cada año tiene que organizar una cumbre en Entre Ríos, compañera Cristina. Muchísimas gracias. ¡Que viva Argentina! Pero tras la consagración de Mauricio Macri como presidente, la relación fue más fría y ese entusiasmo bajó. Hermanas y hermanos, una nueva alegría para visitar nuevamente Argentina. Esa fue la única vez que Morales pisó la Casa Rosada durante el mandato de Macri. Ahora, bajo la presidencia de Fernández, la perspectiva parece distinta. De hecho, antes de asumir como jefe de Estado, Fernández ya se había reunido con Morales y así mostraron un cambio de sintonía. Y de acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Alberto Fernández fue una de las figuras que más hizo para que Evo Morales pudiera viajar a México y tan solo un mes después, luego de su llegada al poder, le abrió las puertas de su país. Un montón de cosas eso, Evo. Es único que nos ha dignificado a toda la colectividad boliviana aquí, en Buenos Aires, Argentina. Argentina siempre fue una fortaleza para Evo Morales. Primero, porque en ella reside la comunidad boliviana más grande del extranjero. Y segundo, porque esta comunidad representa un caudal considerable de votos. Según los cómputos oficiales de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, el 82% de los votos emitidos en Argentina fueron para Evo Morales, pero los documentos a los que CNN accedió de manera exclusiva mostrarían serias irregularidades en ese proceso, tales como mesas donde hubo más votos que firmas de personas que votaron, huellas digitales tachadas porque alguien puso su huella donde no debía, 14 personas de una misma mesa con la misma firma, huellas con el sello de no votó o huellas sin firma. Evo Morales se encuentra en Argentina con un pedido de refugio confirmado por el canciller Felipe Solá. La única condición que le impuso el gobierno de Fernández es la de no realizar declaraciones políticas, a pesar de que la ley no prohíbe eso. Entonces, la gran pregunta que queda es si Evo Morales respetará ese compromiso de palabra o si utilizará este país para reimpulsar su poder político con miras a las próximas elecciones bolivianas. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires. Más allá de Morales, hay otros personajes en Bolivia que también generan polémica, sí, generan polémica. Sobre todo ahora, no así antes, los líderes cívicos que están incursionando en política. Hace muy poco, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari se presentaban como un posible binomio, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Eso era lo que se hablaba, se esperaba. En realidad nunca se concretó, de hecho se rompió esa posibilidad. Este lunes le hablaba yo de una grabación de audio que fue filtrada, una conversación entre el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, y el líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari. Según la grabación, Pumari habría pedido $250,000 y el control de 2 aduanas a cambio de ser el candidato a la vicepresidencia de Bolivia de Camacho. Para Pumari se trata de una filtración cobarde. Confirmó, eso sí, que es su voz la que se escucha, pero dice que la información fue sacada de contexto y que el audio fue manipulado. Pide entonces pruebas que demuestren que pidió dinero a cambio de la candidatura. La otra parte complicada. Camacho asegura que no fue él quien grabó la conversación. Entonces, ¿quién y por qué? ¿Fue accidental o perfectamente calculado? Tenemos que hablar ya necesariamente de juego sucio, de competencia desleal. Hay quienes se sintieron traicionados incluso por esta situación. En este ámbito, ¿no? Traicionados por Camacho o traicionados por Pumari, cada uno escogió el bando que decidió escoger, ¿no? Lo cierto es que esto generó aún más crispación y polarización entre estos dos que eran vistos como unos importantes líderes que habían luchado y trabajado para demostrar y sostener el fraude electoral que después vino a confirmar la auditoría de la OEA. Al parecer este audio jugó en contra de ambos. Cabe aclarar que Luis Fernando Camacho aún no es candidato a la presidencia de Bolivia, porque a falta de un tribunal electoral que lo acredite como tal, bueno, es un ex líder en este momento cívico que ha manifestado su interés por llegar a la presidencia. Tiene que haber el registro y está tratando de formar aún una alianza con diferentes partidos.
Bien, pues Luis Fernando Camacho es mi invitado, como le decía. Voy a hacer una pausa y regreso con él. Entonces, el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Respondo allá. A ver, la semana pasada, antes de ir con mi invitado, quiero decirle, la semana pasada estuve en Bolivia, ¿no? Durante mi visita recibí la cruz potenzada al mérito profesional del Comité Pro Santa Cruz. Me la entregaron en un evento donde estuvo presente él, Luis Fernando Camacho, ahora expresidente de esa organización cívica, y precisamente, pues así como tal, ¿no? Como expresidente del comité. Y a él le entrevisto hoy en mi programa. Yo agradezco todo el reconocimiento a mi labor, lo saben, a nuestra labor en CNN, recibido allá en Bolivia, pero más allá de los premios que recibamos de las partes que eventualmente estén en conflicto en los países a los que llegamos, nuestro compromiso como periodistas independientes es con los hechos y con la verdad, nunca con los intereses de quienes se enfrentan entre sí. Para dejarlo claro, esa es nuestra labor, ¿ok? Que no haya ningún tipo de confusión. Así que ahora sí le doy la bienvenida formalmente aquí en el estudio a Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Luis Fernando, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Llegando de Washington hace unas 2 horas, ¿no? Sí, acabamos de llegar de Washington. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien, bien. La verdad es que fue una visita bastante planeada. Había que cumplir 2 compromisos con el pueblo boliviano, ¿no? Y cuando hablamos, si bien ya no estoy en el Comité Pro Santa Cruz, tenemos el compromiso de transmitirle primero el agradecimiento al secretario de la OEA. ¿Por qué? Nosotros fuimos los principales críticos en su momento por la falta del pronunciamiento acerca de la solicitud a que puedan decirnos si el artículo 23 de la reelección era o no compatible con la sentencia que había salido constitucional. Entonces, uno de los puntos era concluir o por lo menos apresurar los tiempos. Si bien ya tenemos un gobierno transitorio, es necesario que nosotros consolidemos la democracia en Bolivia. Cerremos todos los candados posibles para que Bolivia no vuelva a sufrir esa ruptura constitucional. Y uno de ellos es justamente esa interpretación. La reelección, ¿no? Exactamente, que tiene que haber para la reelección. Bolivia tiene que tener la posibilidad de tener una reelección, como dice la Constitución, pero que se respete, tal como está. Y ya no más. Y ya no más. Es más, valdría la pena plantear, como en muchos países, de que esa persona no puede volver a ser presidente. Yo creo que eso ayuda no solamente a que podamos sacar nuevos líderes, sino que proyectemos una Bolivia mucho más democrática y también que gobierne quien quiera hacer algo por el país y no quedarse en el ¿Sería parte de una propuesta, por ejemplo, de país? Claro que sí. ¿Lo buscaría? ¿Es una reforma constitucional? Claro, es una reforma constitucional que nosotros tenemos que hacerla o plantearla en función de lo que es la estabilidad democrática del país. Porque la Corte nunca les dio respuesta. Nunca nos dio. Nosotros hemos presentado recientemente una solicitud a la Corte para que analice en base a un recurso planteado anteriormente que quedó a medias para que pueda consolidarse el fallo. Por más ley que salga en Bolivia, hay un tribunal constitucional que ya en su momento, si bien no es este, fue el anterior, pero se salió de la norma constitucional y pasó el poder constituyente y fue prácticamente un poder constituido que definió, ¿no? Pero este tribunal es el mismo de Evo Morales. No, es otro. ¿Es otro? Es otro tribunal, pero es importante que este tribunal se pueda pronunciar en base a la realidad, que al respeto a la Constitución y que no se tome atribuciones como se atribuyó el anterior tribunal de ir por encima del soberano, ¿no es cierto? Y eso es una. Y la otra razón era agradecerle porque todos sabemos muy bien que en la OEA están bien divididas las opiniones de los países. Hay una presencia por estos países que han estado y están todavía en el gobierno muy fuerte y lo pude ver ayer, que fue justamente el Consejo Permanente, aún la división que hay, y creo que ha sido una jugada, se le ha jugado el secretario por esa posición. Más allá del informe, su posición fue dura como secretario y eso levantó mucho el domingo de la renuncia de Evo Morales para que el pueblo tenga la posibilidad de decir, ya la OEA se pronunció, tenemos algo más. Sobre todo donde venía Luis Almagro. Así es. De que la gente no creyera en él por la visita previa que había hecho con Evo Morales. Como una reivindicación, le decía, yo hablé con él en entrevista y le decía, se reivindicó. No me lo respondió concretamente, pero mucha gente lo reivindica, ¿no? También se encontró con otra realidad, Luis Fernando Camacho. ¿Estuvo con el diálogo interamericano? ¿Fue que estuvo con ellos? Sí, estuvimos en el diálogo. Y hubo gente ahí que lo abucheó y subió a reclamarle, y le gritaban golpista, y le gritaban fascista. Pero son bolivianos también, Luis Fernando Camacho. Así es. Esta gente lo repudió. ¿Qué piensa de eso? Esa es la democracia que queremos, Fernando. La posibilidad de que ellos puedan hacerse sentir.
En su momento te comentamos de que había muchas mentiras por parte del gobierno a muchos sectores y que ese fue justamente uno de los trabajos que hicimos en la Ciudad de La Paz, hablando con todos esos sectores que apoyaban a Evo Morales y que creían el discurso de Evo Morales. Entonces, que estas personas también formen parte de esa mentira que tenía el gobierno y sean víctimas de esa mentira es una. La segunda, que si bien puedan saber, también tienen el derecho a disentir. No solamente nos pidió el que moderaba, el señor que moderaba, nos pidió si quería suspenderla. Le dijimos que no es sano en un momento tan importante donde no solamente hay heridas que han quedado de este proceso transitorio. No se olvide que hay personas que aún creían que de verdad el sol se iba a esconder si Evo Morales ya no era presidente. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que estos escenarios van a tocar de aquí para adelante en muchas oportunidades, pero que tenemos que estar dispuestos a escuchar y hablar. ¿Y habló con ellos? Sí, claro. Con ellos? Uno de los pedidos que se le hizo justamente al moderador fue que le dé la posibilidad a ellos también de que puedan preguntar. Y uno preguntó, por ejemplo, la frase que usaron el gobierno para en muchos memes decir que mi persona había pronunciado en el paro que las mujeres de polleras no podían salir a las calles. Entonces yo le hice a él una propuesta de que si él me mostraba dónde yo había dicho eso, yo también le mostraba que una señora de pollera dio el discurso de inicio del paro cívico en el Comité Pro Santa Cruz. Hay video de eso. Pero claro, sí, claro. Sí, yo lo vi. Entonces ahí fue donde se acabó porque no hay ninguna prueba, porque yo nunca dije nada, sería una barbaridad. Pero eso habla de la división que hay hacia el exterior. ¿Cómo poder informar por ejemplo, a esos bolivianos en Washington? ¿Qué haría su gobierno para poder informar si llegara a lograr ser presidente? Mostrar la realidad es básico. ¿Qué haría? Porque necesita integración, ¿no? Argentina hoy por hoy es otro de los bastiones de Evo Morales. Sí, nosotros hicimos una encuesta no solamente para ver el tema de la aceptación dentro de la candidatura, sino también el 90% de la encuesta se basó en justamente qué quieren los bolivianos, qué quisieran, porque lo que estamos nosotros organizando no es hacer solamente un planteamiento, queremos saber de Bolivia entera las necesidades reales, no solamente plantear algo que gane votos porque sea bonito, sino que nos dé la posibilidad de cambiar un país. En ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que la mayoría pide unidad en el país. ¿Pero por qué? Porque ha visto el proceso que hemos tenido, donde ha visto un apoyo terrible, de hermoso, sí, a lo que significa la recuperación de la democracia. Y ese sentimiento que tiene la gente de querer tener la unidad es lo que tenemos que trabajar. Y la única forma de trabajar es directamente hablar con los sectores. ¿Por qué Bolivia se va adelante con unidad? ¿Por qué las propuestas que hicimos del comité son bien recibidas en Bolivia? Porque las recogimos de las calles, de la gente en protesta. No fue el iluminado, Luis Fernando Camacho, que daba las propuestas y se hacían. Era que el pueblo tenía un sentimiento y se recogía y se daba. Y esto no tiene ciencia, Fernando. Quien gobierne debe escuchar al pueblo. Quien gobierne debe escuchar. Tiene que bajarse. Esto no es un secreto que hemos descubierto. Desde antes de gobernar. Eso es lo que se ha abandonado. Desde antes de gobernar hay que escuchar al pueblo, si no, no se puede conocer. Déjame marcar una pausa. Vamos a regresar a un tema que no es del todo agradable, me imagino, para usted, y que tiene que ver con este audio filtrado y la polémica que se ha generado, además del llamado de otras personas para que se hagan a un lado, Luis Fernando Camacho, que se haga a un lado Marco Pumari, y que dejen que los políticos se encarguen de la política, hacerlos a un lado. Después de esto, a ver por dónde caminamos ahí. Hago una pausa, regreso. Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, está aquí conmigo en el estudio en Miami. Ya vengo. Estamos de vuelta, me acompaña en el estudio Luis Fernando Camacho y estamos entrando en el terreno de la famosa llamada filtrada, el audio de la llamada filtrada. Hay quienes lo ven, independientemente de lo que haya reaccionado Pumari, hay quienes lo han visto muy mal. Lo han visto muy mal para Luis Fernando Camacho, lo han visto muy mal para Marco Pumari. ¿Cómo lo ve usted? En todo sentido mal. Para los dos, para todos, para Bolivia. Lo que sucede es que, a ver, una de las cosas me molestaría más que no vean la realidad, de qué me perjudica. O sea, el haberlo hecho como se hizo, habla mal. Siempre he sido una persona de frente, lo cual yo, es más, diría, a Marco lo hubiera dicho en su cara, la tengo grabada y lo voy a hacer saber qué era lo que pedía. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque yo no lo grabé. Era un tema, es más, hasta el día antes que salga la grabación, o el día en que salió la grabación, yo di conferencia en Santa Cruz y dije que diga la verdad, o sea, que no se agarre... Pero a ver, vamos a entender qué fue lo que pasó, porque
A ver, se da esta reunión entre Pumari y Camacho, ¿correcto? Y me imagino que había otras personas, ¿no? Sí, sí. Se está grabando la conversación. ¿Y usted no sabe que la están grabando? No, no se sabe. Nadie sabía. Si ni Marco sabía, ni yo sabía, nadie sabía. Es más, si yo hubiera estado grabando, hubiera aprovechado más la grabación en decir muchas cosas y lo hubiera dicho de frente. Este es el motivo, aquí está. Es más, a Marco le hubiera dicho, yo te grabé, esto se tiene que saber. Pero yo asumí una responsabilidad de que el pueblo boliviano no sepa por qué motivo no estaba yendo con él. Y aguanté una semana. Una semana aguanté de crítica de que era yo el que estaba dejando el binomio, y no es así, digamos, ¿no? O sea, entonces yo hubiera aprovechado con mejor razón y decir esto es, pero no, es más... Pero a ver, ¿no resulta muy conveniente que se haya grabado la conversación y solamente salga esa parte que afecta directamente a Pumari? Lo que pasa es que de toda la conversación que hubo, el resto fue un análisis de todo lo que pasaba, de todos los motivos por el cual había molestia. Era un análisis totalmente de lo que él estaba en campaña o yo podía estar haciendo otra cosa. No había nada, o sea, el momento duro fue ese, Es más, yo le pedí al señor, a un minero de La Paz con el que habíamos hecho compromiso, que esté presente. Si yo hubiera querido grabar, no lo hubiera hecho ir al señor minero, le hubiera mostrado la grabación. Pedí que esté presente porque me gusta que se hagan la cosa transparente y por lo menos el entorno con el que estábamos de asesores sepan que realmente había una posición tomada del que yo no quería formar parte. Ese fue el motivo. Para muchos resultó conveniente el que se filtrara solamente ese segmento y que fuera grabado. ¿A usted le queda claro que fue grabado por alguien de su equipo? Lo que dicen es que no, lo que dicen ellos. Ahora, hubo una molestia, sí, hubo una molestia en la mesa, por eso es que coincide, de que justamente, y está en la grabación, primero pasan un pequeño pedazo de 2 minutos y de ahí pasan una grabación de 7, la amplían la grabación, ¿no? Donde hay otros aspectos mucho más ampliando lo que se había dicho. Pero yo no veía pues ninguna razón para hacerlo público porque creo que hay hasta testigos donde pueden decir yo estaba cuando lo hizo, o sea, no veía sentido de grabar algo. Lo que sí vi la molestia de uno de los señores que estaba con él porque dice, yo no sabía que él había aceptado la vicepresidencia, eso no se hace, porque yo estaba apoyándolo porque él quería ser presidente. Entonces, cuando sale el audio, amarramos lo que pudo haber sido, pero yo la verdad es que no sé, he perdido contacto con él y no sé qué pudiera haber pasado, pero como le digo, creo que si lo hubiera grabado, hubiera aprovechado mejor la grabación para hacer algo, si estoy hablando de una posición dañina, de hacerle daño a alguien. Luis Fernando Camacho, ¿cuándo se entera que hay una grabación? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Estamos hablando de el domingo de la semana pasada. ¿Usted es transparente y frentero? Sí, transparente. ¿Completamente? Completamente. Me da mucha pena, pero soy periodista. Usted me envió a mí ese audio, 45 minutos. ¿Usted sabía de ese audio antes del domingo? No, de la filtración me está diciendo usted, no de la existencia. Yo le dije, ¿cuándo? Del audio. ¿Usted sabía de ese audio? Del audio en el aeropuerto le dije, acaban de pasarlo. Bueno, usted me envió 45 minutos de audio para que yo lo revisara. Sí, pero eso fue anteriormente. 2 semanas antes, ¿no? Sí. No se había filtrado todavía el audio. No se había filtrado ese audio. No se había pero usted filtrado. tenía el audio en su poder. No se había filtrado el audio. Usted tenía ese audio en su poder. Porque me lo envió a mí. No. El audio que fue el de Marco era de 2 horas 50, no el de 45. Pero hay un audio, en el audio que a mí me envía, hay una parte donde se habla de las aduanas. No se habla absolutamente de los 250.000. No se habla de los 250.000. ¿Por qué me envía el audio a mí? Porque era la idea de que en su momento... ¿Se filtrara también? No. Y más, hablamos con usted, de que usted le pregunte a Marco, porque no habían pruebas todavía de ese audio. Era otro audio de otra reunión que le dije, le mostré y le dije, eso ha pasado. Camacho, entonces usted sabía que se estaban grabando. Pero fue después, no fue en el momento. Por eso, pero sabía entonces, me dice hace rato que no sabía que estaba grabando. No, la grabación... Y después me manda a mí una grabación. No, pero entonces, es distinta, es otra grabación. Por eso, pero sabía que estaba grabando, esa que me mandó al menos. No. Entonces, son 2 grabaciones. La primera grabación habla de simplemente la confirmación de que iba de candidato. Luis Fernando Camacho tenía un audio de 45 minutos de una reunión de Pumari que me manda a mí. Exacto. ¿De dónde sabe usted que está ese audio? ¿Lo escuchó el audio? Sí, lo escuché. 45 minutos los escuché completos. No es ese audio. Es otra reunión. No es el mismo audio, pero es otra grabación. Hablamos de la vicepresidencia. Estaban grabando todas las conversaciones que tenía con Pumari. Y usted sabía que se estaban grabando porque tenía el audio y el audio me lo manda a mí. Por eso, pero es de otra reunión. Pero me dice usted hace un momento que no sabía que estaban grabando. Son 2 audios. ¿Usted sabía que se grababan las conversaciones o no? No sabía. La primera, no sabía. La primera le dije quién me lo pasó. Se lo comenté a usted. Lo llamé.
y le dije, me han pasado este audio. ¿Quién me lo pasó? También se lo conté. Y le dije, dura 45 minutos. Esta es la prueba de que sí me aceptó ser vicepresidente. Vicepresidente. Y ese audio fue el que le mandé a usted y le dije, pregúntele a él si aceptó o no ser presidente. No hablaba de los 250.000. Y le dije, me lo pasaron del hotel, se lo dije a usted, me ofrecieron el audio para pasármelo del hotel porque sí lo estaban grabando. De la misma forma le pudieron haber ofrecido el otro audio. No, pero es que esa reunión, la reunión de esa fue en otro lugar. El otro audio le pudieron haber ofrecido de la misma forma. Fue en otro lugar. Porque me resulta muy conveniente que se haya filtrado solamente ese fragmento. Que no se haya filtrado nada de los 45 minutos que tengo yo que usted me envió. Y además con la intención con la que me envían los 45 minutos, no creo que sea para revisarlo nada más, ¿no? El audio que le pasé tiene un objetivo, donde él acepta ser vicepresidente y que me lo pasaron una semana después y le dije del hotel me lo pasaron. Quiero que usted verifique de que sí me aceptó ser vicepresidente. Cuando hablé con él, pregúntele. El audio ese no hablaba nada y le dije la fuente, viene, lo han pasado el audio de acá. No decía nada malo, solamente decía de la vicepresidencia que él había aceptado. Y ese era el audio que yo tenía. En ese audio no se mencionan, es cierto, los $250.000, no se mencionan. No se menciona. Pero sí se habla de las aduanas. Hay un momento en el que se habla de las aduanas. Pero no habla de que él me las pide, quién me las pide, ni cómo yo hago. No hay una prueba de eso. Se menciona el tema de las aduanas. Si yo hubiera querido grabarlo, yo saco los $250.000. No lo saqué. Pero usted tiene claro que desde este lado como periodista, a mí me parece que la intención era que algo de ese material se utilizara en un medio como CNN y se filtrara esa información, porque yo no tengo una amistad con usted y yo no tengo una relación con usted en donde me dé la confianza de revisar una charla que tiene con Pumari para que yo sepa algo después de 45 minutos de audio. Mi razonamiento me lleva a pensar que fue un procedimiento parecido el que se utilizó para filtrar ese fragmento. Y con toda transparencia y con todo respeto se lo tengo que preguntar porque los bolivianos lo tienen que saber, como tienen que saber que yo recibí antes de usted otro audio de 45 minutos. Lo que es importante es no perder la confianza del pueblo boliviano y decir la verdad. Usted me está pidiendo decir la verdad, yo le pido a usted que digamos la verdad. El audio, cuando lo llamé... Yo estoy diciendo la verdad. Por eso, cuando yo lo llamé... Yo estoy diciendo la verdad, usted dígame la verdad. Cuando yo lo llamé le dije, me han pasado del hotel este audio. No decía nada malo el audio, nada malo. Solamente que él aceptaba. Y le dije, no quiero filtrarlo, pregúnteselo usted a Pumari. Si me aceptó o no me aceptó. Y hablamos incluso a mí me dijo usted, y yo lo recuerdo muy bien, me dio la libertad de, a discreción, hacer lo que quisiera con eso. Preguntar. Hacer lo que yo quisiera con eso. Puedo preguntarle y coordinamos en decirle, pregúntele si dijo esto o no dijo. ¿Por qué? La idea era ve lo que le digo, ve cómo se puede percibir eso, que estaba tratando de coordinar, ¿no? No es el audio de los $250.000, no es el audio, pero estaba tratando de coordinar algo con un miembro de la prensa para difundir. No, para entonces, que le pregunte. ¿Por qué no pensar que eso se dio del otro lado? Porque la verdad es que nunca hablamos de que usted lo difunda. Era un audio de 45 minutos y le dije, pregúntale la prueba. No, pero esta es una prueba de que se aceptó, porque ¿cuál era la pregunta? Yo estoy preocupado porque todo el mundo me dice, ¿por qué se ha roto? ¿Por qué no estoy con él? Y usted me dijo, ¿y te aceptó? Sí, me aceptó. Vamos a suponer que un miembro de su equipo fue el que grabó ese audio. Usted me dice que no sabe quién lo grabó. No. ¿Cómo califica usted el hecho? ¿Como algo aceptable o completamente antiético e inmoral? ¿Cómo lo califica? Yo creo que depende de quién lo grabó y para qué él lo quería. Si lo utilizó para hacer daño, como dice el audio, que era para que yo pueda estar grabado, de que se filtre en mi posición, obviamente está mal. Pero el daño se hizo, ¿no? Pero yo nunca tengo que esconder. A mí el que me quiera grabar, me graba. Yo no pero tengo que esconder. El daño se hizo, ¿no? El daño se hizo, o sea, ese audio le hace daño a Pumari. ¿También le hizo daño a usted? A mí. Salió mal el cálculo, pero le hizo daño mayormente a Pumari. Entonces iba con esa intención. Yo la verdad es que no veo que eso hubiera pasado en Bolivia porque, como usted dice, fue una parte muy corta. El audio era del segundo audio. No, pero es gravísimo. No, pero el segundo audio de 2 horas 50, que fue el que le dije yo, que estaba el de 2 horas 50, que es el que se había filtrado, ese es el que no llegué a tener, que le dije, le paso el de 45. Y el de 45 se lo pasé. ¿Por qué? Y lo llamé y le dije, me han pasado del hotel. Y es más, no solamente me han pasado eso, me han pasado imágenes de quién se reunía y no lo he filtrado. ¿Le han pasado video? Sí, y no lo he filtrado. ¿Video? ¿Quién está tomando ese video? ¿Quién está tomando ese audio? Del hotel. Del hotel. Me lo han pasado y no tengo ni por qué esconderlo porque no lo grabé yo. Es más, le dije la fuente.
Le dije a usted, del hotel me han llamado, me van a pasar y ahí está la confirmación. Que es algo que yo, no es que no le crea, pero yo no puedo comprobarlo de manera independiente. Y hasta que yo no lo compruebe de manera independiente, no hay problema. yo no puedo certificarlo. De la misma forma, esos 45 minutos de audio, yo no puedo o no podía verificarlo de manera independiente que fuera Pumari. Como tampoco sé de dónde viene, y con la responsabilidad de un periodista, eso no podía tener ninguna cabida en este espacio, ¿no? Para dejarlo aclarado. Ahora, la gente piensa, en definitiva, que si no fue usted, fue alguien de su equipo el que filtró el audio. ¿Qué le responde usted a eso? Le hago una pregunta. ¿Qué le responde usted a esa gente? No, le hago una pregunta. Yo con eso se responde todo. Si yo lo tenía el audio de los 45 minutos que me pasaron del hotel, ¿por qué no los pasé? Esa es la mejor respuesta. ¿Por qué no los pasé si ya él confirmaba que era mi vicepresidente? Porque no tengo por qué pasarlo ese audio. Le decía a usted, pregúntele a él porque si realmente... Tal vez, le contesto, usted me preguntó, porque tal vez la noticia de que había aceptado, pues se podía dar en cualquier momento y no iba a tener una repercusión negativa. Pero usted dice que ese audio habla de las aduanas. De los 250 y las aduanas... ¿Por qué no se filtró? Sí tiene una respuesta negativa y tiene un impacto. El audio negativo que le pasé, usted dice que aparecía en las aduanas. Se menciona, no se deja claro que está pidiendo. Por eso, si yo lo hubiera grabado, aduanas. le voy a hacer claro, decir, vos me pediste esto, vos me pediste esto, y no lo hice. Y ese audio lo tengo desde hace hartísimo, y es más, prohibí que lo hagan viral, por eso es que no se hizo. Nunca se hizo. Ahora, es más, ni hablé del audio en ningún momento, ni de los videos, ni de nada. Que hay cosas muchísimo más grandes que me pasan porque agarraron y dijeron, esto es lo que ha pasado con Pumari. Y lo único que le dije, el audio dice que sí me aceptó ser vicepresidente. Pregúntaselo, nada más. Ahora, pero de ahí al segundo audio, o sea, si yo hubiera grabado el segundo audio y lo hubiera hecho circularizar el primero. No es que aguanté casi 2 semanas de que me juzguen sabiendo que tenía, pero no lo podía pasar. Y no pudo haber sido ya desesperación precisamente decir, hay que parar esto, vamos a... No, porque ya había tomado la decisión, ¿no? ya había tomado la decisión. Hay mucha gente que va a ser difícil, cuando pasan estas cosas es difícil convencer a la opinión pública, porque en la vista de la gente favorece mayormente a una persona que a la otra. Y hay personas que dicen, me decepcionaste, Luis Fernando. Usted lo debe saber, lo ha visto. Sí. No es algo que no tenga conocimiento. ¿Qué le dice a esa gente que siente que los desilusionó, que les falló, porque le atribuyen el audio? Que el día en que haga las cosas las voy a hacer de frente sin esconderlas. Sin esconderla. Usted me preguntó y yo le dije. Yo cuando le mandé el audio, fue el audio de 45 y solo hablaba de la vicepresidencia. Nunca tuve absolutamente ni la intención de decirle, o más fácil hubiera sido, mira Marco, te tengo grabado, vení de mi vicepresidente, pero no, yo quería romperla, la relación, por lo que había pasado. Simplemente eso. Pero de ahí para adelante no me interesaba si él iba solo o no iba, como se lo dije. Y si el audio lo hubiera querido grabar, hubiera podido grabar muchísimas cosas más que hubiera podido decir, pero tenía 2 horas y media de cualquier charla, Y lo único que hice fue a lo último, esperar ese momento. Y la persona que estaba con él demostró su molestia porque no le había dicho la verdad. Pero ahí para adelante, el que más se perjudicaba era yo con el audio. ¿Por qué? No creo. Claro que sí. No creo. ¿Por qué? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si él es mi alternativa de ser vicepresidente, ¿cuál es mi intención de fregarlo a él? Si él puede ser igualito candidato. Le voy a decir, porque ya usted y él no se habían puesto de acuerdo para ser binomio, y entonces lo quería hacer a un lado porque él tiene el potencial de competirle. ¿No? Pero está de acuerdo que tiene el potencial de competirle, ¿no? Marco, tengo la encuesta que ha salido y se la dije también, ¿y por qué no sale eso en el audio? Le dije, vos sabés perfectamente que las encuestas no salís vos primero y que las encuestas están manipuladas. Y él lo acepta y ahí no sale. Y las encuestas que han salido lo ponen a Marco Pumari de cuarto. Bueno, ahí está el tema del audio, que ha traído una cadena de consecuencias. Una de ellas es que muchas voces se levanten, muchas en el ámbito político, ojo, no estoy hablando del pueblo, se levanten y digan, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, háganse a un lado, dejen que nos encarguemos. Ustedes jugaron un papel muy importante, se lo reconocen a los dos, pero les dicen, lo de la política déjenlo, háganse para los lados. Nosotros nos encargamos de eso. ¿Qué piensa? No, yo creo que todo aquel que quiera participar de un proceso eleccionario lo puede hacer. El compromiso que yo hice para poder participar del proceso que viene eleccionario fue justamente la indiferencia que vi de muchos políticos, no voy a decir todo, de muchos políticos frente a la lucha democrática.
recoger el sentimiento del pueblo y llevarlo el sentimiento del pueblo ante la gente fue justamente lo que me llevó a hacerlo, porque lamentablemente no se había escuchado. El éxito de esta movilización no fue de Luis Fernando Camacho, fue de todos los bolivianos que tenían un sentimiento y que lo único que hicimos fue recoger ese sentimiento y llevarlo a la protesta. Pero sí está de acuerdo conmigo en que, hablando de política, bueno, ¿cuál es su experiencia política? No, yo no tengo experiencia política. No. Y lo he sido franquísimo. No, yo no tengo experiencia política. Ya a eso se refieren los políticos. ¿Cree que es necesario, indispensable, ser o saber de política para ser presidente de un país o no? No, yo creo que lo que hay que tener primero es la voluntad de hacer las cosas bien. Segundo, tener la voluntad de cortar con toda la corrupción, tener las ganas de crear una nueva Bolivia, una estructura donde el Estado quede debilitado en la parte económica y se distribuya al resto de los departamentos. Y eso es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que tenemos una propuesta clara para poder darle a Bolivia la mejor posibilidad de salir adelante. Descentralización. Totalmente. Llámese autonomía, llámese descentralización, o lo que usted quiera, que todos los departamentos puedan tener ese escenario donde manejen sus propios recursos y lo que tenga Santa Cruz, que darle a los otros departamentos sea distribuido de la mejor manera, que el Estado sea lo suficientemente poco apetecible por el candidato para robar, que sea el que quiera Bolivia y tomar las líneas internacionales, hacer lo mejor que se pueda por Bolivia, pero no manejar lo que hasta ahora ha manejado, descentralizar la plata, el poder y todo a las regiones. Eso es lo que estamos buscando. Bien, déjame marcar pausa. Seguimos hablando del tema y viendo un poco ya después de la tempestad hacia dónde proyectaría Luis Fernando Camacho el país, siendo muy honesto, muy franco, diciendo, no, yo no tengo experiencia política, tengo ganas, dice, tengo ganas de hacer algo por Bolivia, algo bien. Hago una pausa y regreso. En redes sociales, @soyfdelrincón, así me encuentra en Twitter, @soyfdelrincón. Y en Instagram también estoy a sus órdenes, F del Rincón en Instagram, F del Rincón. Gracias, ya vuelvo. Soy Fernando del Rincón, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, así que aproveche el fin de semana, que la pase bien y si me lo permite lo veo el lunes. Muchas gracias.